Hola amigos, la cocina de Tori Más viene hoy con un nuevo video. Hoy les traigo una receta espectacular. Se trata de la lasaña. La lasaña rellena con carne molida o picada, o como le llamaríamos nosotros los cubanos, picadillo a la habanera. Además le he puesto una combinación de quesos de película que incluye el queso ricota. La lasaña me parece que es muy buena opción a preparar justo ahora que se acerca el Día de las Madres. Además es una receta que le gusta prácticamente a todas las personas que hablamos español, y no solamente español, también a las que hablan inglés. De hecho, tengo un dato curioso, que es que el país en que más se consume la lasaña es en Inglaterra. Inglaterra incluso le puso una disputa a Italia por la autenticidad de la receta, diciendo que era de ellos. Bueno, los italianos le ganaron a los ingleses y se sigue conociendo como la lasaña italiana, pero ni tan italiana, es un poquito más vieja. Estamos hablando que perteneció realmente el origen a la antigua Grecia. ¿Qué sucedió? Bueno, el Imperio Romano se apoderó de la antigua Grecia y con ello tomó todo el conocimiento, todo lo que tenía la cultura griega para aportar, lo consumió, lo modificó, pero lo más importante para mí es que lo expandió bajo todo su dominio, que era bastante, por cierto, y así todo el mundo conoció la lasaña como una receta italiana, y yo los voy a invitar a que me acompañen a la cocina a prepararla, así que ¡vamos! Y bien, mis amigos, he llegado a la cocina donde ocurre la magia, la cocina de Tori Más. Y miren ustedes para acá esta lasaña, cómo ha quedado, qué pinta tiene, como dicen los españoles. Está espectacular. El olor que tiene, bueno, el olor es indescriptible. Y el sabor, bueno, el sabor me imagino que debe estar por los cielos. Pero eso se los voy a decir al final del video cuando lo pruebe. Yo les voy a decir que el ingrediente fundamental de esta lasaña es la carne molida, o específicamente el picadillo a la habanera, como lo llamamos nosotros los cubanos. Y el enlace para el video, para que lo puedan ver, lo voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción. Lo tocan, se abre y así pueden ver cómo es que lo hacemos nosotros. Es una locura de sabor. Si les gusta este video, esta preparación, yo los voy a invitar a que nos acompañen hasta el final del video, que estén con nosotros, que no se pierdan nada, y si les gusta, nos regalen un dedito para arriba, se suscriban al canal, activen la campanita para que así YouTube les avise cuando subamos el siguiente video y no se pierdan ninguno. Además, les quiero sugerir que lo vean en su televisor inteligente, a lo grande, a toda pantalla, para que no se pierdan ningún detalle de la cocina de Tori y Más. Quería también invitarlos a que le dejen saber tanto a sus familiares como amistades a través de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram, de su canal del sabor, la cocina de Tori y Más, su canal. Y ahora vamos con el paso a paso. Adelante video. Vamos a comenzar con la preparación de nuestra lasaña. Acérquense. Voy a poner nuestra pasta en este recipiente y ahora le voy a verter por encima agua caliente. Ella debe de cubrir toda la pasta. Además, le voy a poner un chorrito de aceite, y esto lo voy a hacer para que no se peguen entre sí, de aceite común de cocina. Suficiente. Lo voy a dejar así, de esta forma, unos 30 minutos aproximadamente, y lo que va a hacer es que va a comenzar a ablandar, se va a comenzar a cocer, va a quedar así como al dente. No queremos que se cocine por completo porque bueno, después lo vamos a llevar para el horno. Y mientras nuestra pasta está ablandando, vamos en este tazón a ponerle el queso ricota. Le vamos a adicionar también los otros ingredientes que tenemos por acá, como el perejil. También le voy a adicionar la sal, la nuez moscada,
el sazón tropical o sazón completa. Todo esto es para darle sabor y el huevo que ya lo tengo batido. Y lo vamos a mezclar bien todo. Bueno, ya el queso nos quedó bien mezclado. Lo voy a cubrir con un hilito de estos de cocina y lo voy a guardar en el refrigerador y lo voy a sacar en el momento en que lo vaya a usar. Ya pasaron los 30 minutos que nuestra pasta estaba ablandándose en el agua. Lo voy a sacar y lo voy a poner sobre este papel toalla de cocina para que escurra un poco. Miren ustedes cómo quedó. Esto es lo que llamamos nosotros al dente. No queremos que quede demasiado suave porque, como les decía anteriormente, ella se va a seguir después cociendo en el horno. Para comenzar a armar nuestra lasaña, yo tengo aquí el recipiente que voy a llevar al horno, donde lo voy a montar todo. Y el primer ingrediente que le voy a poner va a ser la carne picada, o en este caso yo tengo aquí picadillo a la habanera. La receta del picadillo a la habanera yo lo tengo en un video en el canal. Yo se lo voy a dejar acá abajo en la cajita de descripción el enlace para que puedan ver el paso a paso. Es decir, que yo hoy no lo voy a hacer. De hecho, yo les sugiero que lo hagan el día anterior porque así ganan en tiempo a la hora de hacer la lasaña. Lo único que van a ver que va a ser diferente al video del picadillo es que yo a este no le puse papa frita porque como lo voy a usar de relleno, entonces dije, bueno, no le voy a poner papa frita. Queda muy rico, tengan suficiente cantidad porque realmente, como les decía, es muy rico. Voy a esparcir el picadillo en toda la base del recipiente. El segundo ingrediente que le voy a poner va a ser la pasta. Voy a ponerle 4 lascas o tiras de pasta. Ellas son más pequeñas que el tamaño del recipiente, así que las voy a ir acomodando para que me cubran. Y ahora yo tengo aquí una que se me partió un poquito y lo que voy a hacer es que con esta tijera la voy a cortar en unos pedazos y voy a tratar de cubrir los espacios. Ahora vamos a poner la tercera capa que va a ser el queso ricota. Esto lo vamos a dejar para después. Para distribuirlo voy a usar una espátula. Ya está bien distribuido nuestro queso ricota. Vamos a adicionar entonces el cuarto ingrediente que va a ser el queso mozzarella. Yo lo tengo en lasca porque es más fácil para mí. Lo puedo usar también de esos que vienen así como ripiaditos. La quinta capa va a ser el queso parmesano. Ustedes saben que el queso mozzarella y el queso parmesano se llevan muy bien. El queso parmesano es un queso fresco, totalmente fresco. Yo lo he rallado antes de ponerlo acá. Yo les recomiendo que lo usen fresco, que lo compren así de barra y lo rayen porque así saben que el queso es original y además porque tiene mucho más sabor. Ahora voy a hacer la segunda capa. Voy a repetir los mismos ingredientes, el mismo orden, los mismos pasos. Yo voy a hacer nada más 2 capas, pero si usted quiere puede hacer 3 capas o 4 capas. Eso va a depender nada más de su decisión. Así que vamos entonces a comenzar con nuestro picadillo. Le ponemos la pasta. Seguimos con el queso ricota. El queso mozzarella y por último el queso parmesano molido. Lo vamos a cubrir con un papel aluminio. Yo le he puesto previamente aceite y esto lo he hecho para evitar que se nos vaya a pegar en la capa superior del queso. Lo vamos a llevar al horno. El horno ya yo lo tengo precalentado a una temperatura de 375 grados Fahrenheit, que va a ser un equivalente de unos 190 grados centígrados, y lo vamos a dejar ahí horneando alrededor de unos 25 minutos, así cubierto de esta manera. Es importante ponerlo en el centro del horno y cuando pase este tiempo, estos 25 minutos, lo vamos a sacar y le vamos a retirar el papel de aluminio y le vamos a dar otros 25 minutos más para dejar que el queso gratine y se ponga así doradito como nos gusta de bonito. Vamos a poner nuestra lasaña en el horno y vamos a esperar a que pasen los primeros 25 minutos. Ya pasaron 25 minutos, voy a sacar la lasaña del horno y le voy a retirar el papel de aluminio. Ahora le voy a dar 25 minutos más para que gratine el queso.
Bueno, ya terminé la preparación de nuestra lasaña. Recuerden que es rellena en picadillo a la habanera. Esta receta que queda espectacular y estoy deseosa. Voy a probar un pedazo de ella, pero antes, mis amores, los quiero invitar que me escriban acá abajo en los comentarios con qué tipo de combinación de relleno ustedes acostumbran a comer las lasañas, si le ponen pollo o si combinan el picadillo o la carne de res con la carne de cerdo, o quizás si les gusta más estilo vegetariana, no sé, como a ustedes les gusten, escríbemelo, coméntemelo aquí abajo en los comentarios y los revisaremos apenas nos llegue y así les responderemos. Además, también quiero aprovechar la oportunidad para promover nuestras redes sociales tales como Facebook, Twitter, Instagram y nuestro TikTok. En ellas ustedes pueden encontrar fotos y videos que nosotros vamos posteando, vamos poniendo con el tiempo. Están actualizados y también así estamos en comunicación. Y ahora me queda hacer el trabajo difícil. Ustedes saben que es probar cómo ha quedado. Y para ello voy a utilizar estos utensilios de cocina. Les voy a dejar el enlace abajo en la cajita de descripción por si quieren ver cómo fue que yo los adquirí, dónde. Y pueden ustedes también hacerlo. Así que vamos. Vamos a probarlo. Tomar un pedacito. ¡Ay, qué rico está esto! Está riquísimo, pero riquísimo, riquísimo. ¡Oh, Dios mío! Está tan rico. Ese sabor del picadillo combinado con los quesos, el queso mozzarella, así que se derrite suavecito con el queso parmesano que le da tanto, pero tanto sabor. La cremosidad de ricota, del queso ricota. Quiero otro pedacito, quiero otro pedacito. Un momentico, otro pedacito. Esto está demasiado bueno. Ustedes tienen que hacer esta receta, esta lasaña rellena con picadillo y los quesos, porque esto es una bomba de sabor. Está delicioso. Yo los invito a que la hagan en su casa, especialmente ahora para esperar el Día de las Madres. Y nos vamos a encontrar en el siguiente video. ¡Chao!